¿Quieres investigar y no sabes cómo elaborar tu propuesta de investigación? No te preocupes más, aquí te vamos a enseñar a hacerla de una manera muy fácil y divertida. Si eres un educador, debes saber que eres un indagador empírico, por lo tanto, tu experiencia en tu quehacer es un punto a tu favor. Para que entiendas cómo hacer una propuesta o un diseño de investigación, lo vamos a resumir en 3 fases: el problema de investigación, el marco conceptual y el procedimiento metodológico. Primero, problema de investigación. En este punto vamos a explicar 4 temas: el problema de investigación, definición del problema, planteamiento del problema y planteamiento de objetivos y metas. El problema de investigación no solo define el qué, por qué y para qué de la investigación, enmarca teórica y metodológicamente la propuesta de investigación. Se empiezan por 3 apartados. El tema de investigación se abarca los intereses, necesidades y prioridades del docente investigador, las necesidades educativas, los antecedentes de importancias del tema, afinidad del tema, relevancia y originalidad, la viabilidad, la motivación, las destrezas a investigar, impacto educativo y sociocultural del proyecto. La identificación del problema. Determinar qué es lo que se quiere investigar, el objeto de estudio, por qué es importante realizar la investigación y para qué se realiza la investigación. Para la definición del problema, el investigador debe desechar aquellos problemas triviales, incoherentes y poco útiles, que no compensan el tiempo ni los recursos a invertir en la ejecución del estudio. Además, el problema elegido debe tener un alcance para la respectiva fundamentación teórica y debe contener al menos 2 variables de estudio. Elemento del problema. El problema debe expresar una relación de variables. Se plantea el problema de investigación en términos de relación de 2 o más variables. La formulación del problema de investigación por medio de una pregunta vital, pregunta fuerza o pregunta de manera descriptiva. Se clasifica el tipo de variables del estudio, cualitativa o cuantitativa. Se expresa el problema de investigación en una dimensión temporal y espacial. Recomendable indicar el lugar, institución educativa, región, comunidad, etc., donde se va a realizar el estudio. También se debe identificar el periodo que va a cubrir la investigación. En este sentido, es pertinente dar al problema una formulación lógica adecuada, precisando sus límites y alcances. En el planteamiento de los objetivos y metas se hace la formulación de objetivo general y específico. El objetivo general expresa el propósito de la investigación y a la vez responde a la pregunta de investigación. Los objetivos específicos se derivan del objetivo general y plantean lo que se pretende lograr de las variables de estudio y su interrelación. El marco conceptual es el análisis, exposición y descripción de teorías, leyes y enfoques planteados por diferentes autores. Sustenta el objeto de estudio y sus variables. El marco conceptual no debe quedar concluido, es decir, debe ir mejorando conforme al proceso de la investigación. Su propósito es ubicar y orientar el proceso de investigación, ayuda al investigador a analizar e interpretar la información que se está estudiando. Con las teorías existentes de este, descubre y orienta la organización de hechos significativos. Debe ser de una forma integrada, donde todos los conceptos, teorías o hechos deben ser relacionados con la investigación. Variables e hipótesis. Las variables son los elementos o características que se quiere estudiar. Deben estar vinculados con la investigación y cuando éstas sean expuestas, se debe explicar su relación entre sí para dar explicaciones o respuestas al problema que se estudia. Las hipótesis están relacionadas de forma general o específica con las variables. Explican los fenómenos o hechos, establecen relaciones y dan a conocer por qué se producen. Los pasos. Para la elaboración del marco conceptual se debe estar en constante revisión y recopilación de fuentes bibliográficas, la cual hay 3 tipos de información. Primario, proporciona información publicada, libros, artículos de revista, antologías, etc. Secundario, información procesada o reprocesada de primera mano como los videos, películas, tesis, etc. Y terciario, fuentes de segunda mano. Luego de la revisión y recopilación de las fuentes bibliográficas, se debe elaborar una síntesis conceptual de las teorías, antecedentes e investigaciones. Identificar las ideas principales y relacionarlas. En los textos revisados deben ir los datos,
como la cita, es decir, indicar su bibliografía, número de página, años de publicación, las entrecomillas, etc. Luego, seleccionar las variables principales para el estudio del problema, describir las variables y relación entre ellas. De la misma forma, la postulación de las hipótesis, esquematizar las variables y las hipótesis y finalmente organizar el material para realizar el marco conceptual desde una descripción general y los elementos teóricos del problema luego de las variables y las hipótesis. Todo esto puede ser planteado de forma expositiva o esquemática. Procedimiento metodológico. Los paradigmas en la investigación son cualitativos y cuantitativos. En los paradigmas de investigación es importante conocer los siguientes términos. Paradigma es un conjunto de creencias y actitudes, la cual se selecciona de acuerdo a los supuestos que se ajustan mejor al fenómeno que se está investigando. La metodología designa el modo en el que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas. Método es el camino que se sigue para tratar de alcanzar los objetivos de una investigación. El método cuantitativo parte de la unidad del método científico, adoptando el modelo hipotético deductivo, tanto para las ciencias sociales como para las ciencias naturales, estructurándose en planteamiento del problema, construcción del modelo teórico, deducción de consecuencias particulares, prueba de las hipótesis y conclusiones. Método cualitativo de investigación. Trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. Se basa en una rigurosa descripción contextual de los hechos o situaciones, teniendo en cuenta la realidad social que rodea a cada individuo. No existe una única realidad, sino múltiples realidades interrelacionadas. Acomoda a sus planteamientos epistemológicos. Se apoya en la investigación participativa, el estudio de casos, la etnografía y la investigación-acción. Las técnicas más usadas son la observación participativa, la entrevista, el estudio de casos, el análisis de contenido, etc. La relación sujeto-objeto es interacción. No busca la generalización, sino que es ideográfica y se caracteriza por estudiar una situación concreta. Busca la comprensión del fenómeno mediante una descripción y registro cuidadoso. Los rasgos que definen la metodología cualitativa es inductiva. En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas de una perspectiva holística, considerándolos como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran. Los investigadores tratan de experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los métodos de investigación cualitativa son humanistas. El tipo de investigación se clasifica en exploratorias, descriptivas, correlacionadas y explicativas. El diseño de la investigación consiste en la forma práctica y concreta de responder al problema de investigación y a lo planteado en los objetivos. Se clasifica en la investigación experimental y no experimental. La selección de los informantes depende del paradigma de investigación. Además, la profundidad del estudio es lo que determina quiénes son los informantes claves y de qué manera se va a obtener la información. La selección de los instrumentos y procedimientos de aplicación consiste en que las técnicas deben ofrecer la condición de no distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia, y además que debe ofrecer la posibilidad de realizar las observaciones repetidas veces. Los instrumentos de investigación que presentan preguntas cerradas se consideran apropiadas para la investigación cuantitativa, mientras que para la investigación cualitativa son más útiles aquellas que permiten la observación directa, el diálogo, las entrevistas abiertas, las discusiones de grupo. Análisis de datos. Se indica la forma como se pretende analizar e interpretar la información. Es un proceso continuo de obtención de información, clasificación, formulación de preguntas, verificación y desarrollo de conclusiones. Se describe cómo se pretende analizar, interpretar y presentar la información recopilada para dar respuesta a los objetivos de la investigación. En la investigación cuantitativa se presenta la información en cuadros y gráficos estadísticos que señalan las relaciones de porcentaje, frecuencias, correlaciones estadísticas entre las variables, etc. Investigación cualitativa. La organización y estructura de los datos es creativa. El cronograma se puede ajustar según las necesidades que emerjan en el desarrollo del estudio. Cualquier forma de organizar la información es válida.
Debe tener por lo menos dos elementos, actividades y fechas. La columna destinada a las actividades se citan las más relevantes. El orden que se le da a las mismas depende de las preferencias de quien investiga. Generalmente es en un orden lógico.